Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos a Frente para discutir un tema controvertido del que ya se ha pronunciado la sociedad hondureña en general. El tema de las zonas de empleo y desarrollo económico sede. Hace algunos días, para ser más exactos, el miércoles de esta semana, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y su equipo de abogados presentó un recurso de inconstitucionalidad contra las zonas de empleo y desarrollo económico. Ya sabemos que el Poder Judicial se ha pronunciado sobre esta temática. Yo he escuchado algunos gremios que han dicho, no, ¿para qué presentar ante la Corte? Si ya sabemos cuál es la opinión de la Corte. Pero la Universidad Autónoma de Honduras, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha insistido, preparado un recurso que ya está en el Poder Judicial. Este va a ser el tema de hoy. Y para hablar del mismo nos acompaña el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a quien le damos el saludo y la bienvenida, don Francisco Herrera. ¿Qué tal? ¿Cómo está, rector? Mucho gusto. Es un placer tenerlo. ¿Es la primera vez en el programa? No, ya había estado en una ocasión, pero no pude estar el programa entero. Recuerdo que teníamos... es cierto, teníamos una sesión de consejo y no cuando habíamos... estaba en el centro de San Pedro Sula, ahí también hubo varias intervenciones, sí. También. Siempre es un honor, rector. También el vicerrector de Asuntos Internacionales de la UNA, don Julio César Raudales. Julio sí es un visitante recurrente aquí en el programa. Conste que no soy yo el que pide venir acá, ¿eh? Ah, mire. No, yo sé, Julio, yo sé. Lo invitamos por el conocimiento de Julio y por la disponibilidad que tiene siempre. Bueno, no se ha levantado bien hoy, Julio, ¿verdad? Se ha levantado con el pie izquierdo. No, para mí siempre es un gusto estar acá, Renato, que bueno. Sé que este es el foro que tiene la mayor audiencia a esta hora y que siempre poder venir acá a debatir temas de interés nacional es importante, ¿no? Muy bien, Julio, yo sé. También una profesional del derecho a quien yo siempre he respetado y admirado desde que comenzó su actividad pública a finales de los 80, a comienzos de los 90, en el Ministerio Público, la abogada Aida Romero. Abogada, bienvenida. Es un honor tenerla aquí en el programa Frente a Frente. Muchas gracias, licenciado Renato, por sus palabras. Gracias. Muy bien. E igual, un joven profesional de la universidad, Efraín Ordóñez, es estudiante de la carrera de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y usted me dirá, pero un estudiante de filosofía, ¿qué tiene que ver con el asunto de la sede? Espere un momento, ya verá usted por qué. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Renato. Es un placer tenerte. Mucho gusto estar aquí en este foro. Muy bien, excelente. Y bueno, para debatir el tema está también el ex secretario de la Presidencia, candidato a diputado en el Partido Nacional, don Eval Díaz. Ya lo ven en pantalla a don Eval Díaz. Bienvenido, Eval, buenos días. Gracias, Renato, buenos días buenos días, Renato, pueblo hondureño y los amigos panelistas, el señor rector, a quien les profeso mucho respeto y admiración de forma personal. Así que estamos aquí contentos de tener este espacio para debatir un tema que es de interés nacional, como es el tema de las zonas de empleo.
Y se conectará muy pronto el exsecretario de Industria y Comercio, don Arnaldo Castillo. Muy bien. Hagamos un recordatorio de el recurso presentado por la Universidad Autónoma el miércoles pasado. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, José Francisco Herrera, solicitó este miércoles a la Sala de lo Constitucional declarar inconstitucional por razón de contenido el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Sede, por vulnerar el artículo 160 constitucional que confiere a la UNA la atribución exclusiva de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional del país. Nosotros estamos simple y sencillamente defendiendo el artículo 160 constitucional, en el cual nos da a nosotros la potestad de regir la educación superior en el país, y por esa razón nos hemos pronunciado de manera enérgica. Pero de igual manera hay otros temas dentro de la ley que otros sectores sin duda alguna harán lo propio. La abogado general de la UNA dice que el artículo 34 faculta y estimula la formulación de políticas educativas y curriculares para cada una de las sedes, mutilando la autonomía universitaria. Este artículo no solo vulnera el artículo 160, que le da esa facultad exclusiva a la universidad de dirigir, desarrollar y organizar la educación superior del país, sino que además vulnera su propio artículo 329 constitucional que crea las sedes, porque ese artículo no establece en ningún momento que les corresponderá definir políticas en relación con la educación. De su lado, la vicerrectoría académica afirma que el cuestionado artículo 34 vulnera los artículos constitucionales 151, 156, 159, 160 y 177 respecto a la educación superior. En tanto, el artículo 329 impide al Estado y a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras cumplir su misión en área geográfica donde exista una sede. Atenta contra lo que establece el artículo 160 de la Constitución de la República, que le da la exclusividad a la universidad del gobierno en lo que se refiere a la educación superior, y evidentemente es necesario que cumplamos con nuestro deber, no solamente como autoridades, sino como comunidad universitaria, como personas que amamos y defendemos a nuestra universidad. La acción interpuesta ante la Sala Constitucional por vía de acción y por razón de contenido pretende se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del cuestionado artículo 34, con efectos derogatorios. Bueno, el tema está planteado y escuchamos aquí al rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, don Francisco José Herrera. Para aquellos que le invierten los nombres al rector de la universidad, Francisco José, no José Francisco. Bueno, que quede claro, hasta el escribiente le invirtió los nombres. ¿Es correcto? Pero bueno, ya está claro esto, para que nadie más se equivoque. Con el primer nombre del rector es Francisco y el segundo José. Bueno, ustedes son otra de las instituciones muy importantes que se han pronunciado ya contra las zonas de empleo y desarrollo económico, y a pesar de que ya conocemos el pensamiento del Poder Judicial sobre esta temática, han presentado este recurso, rector. Sí, en efecto, nosotros nos vimos obligados a presentar este recurso de inconstitucionalidad porque en realidad, déjeme decirle que era nuestra obligación. Usted sabe que, me imagino que usted, como muchos, han llegado a las tomas de posesión y han visto la solemnidad con la cual uno asume la responsabilidad de un cargo público. Y en el momento de asumir, hacemos un juramento, y en el caso nuestro como universitarios, de que vamos a defender la ley orgánica y precisamente ese artículo 160 constitucional. Es un juramento que nosotros hacemos y por lo tanto se convierte en una enorme responsabilidad. Irresponsabilidad hubiese sido no hacerlo. Precisamente porque ese artículo 160 nos da a nosotros constitucionalmente la potestad de organizar y dirigir la educación superior en el país. Por lo tanto, nos corresponde el honor de presidir el Consejo de Educación Superior. Y en ese Consejo de Educación Superior confluyen todas las universidades públicas y privadas. Y en el seno de ese consejo hemos discutido este tema. Una vez que en el Consejo Universitario, que es la máxima autoridad de nuestra universidad y que igualmente me corresponde el honor de presidir,
Habiendo discutido el tema en el seno del Consejo de Educación, Universitario, llegamos al consenso unánime de que esta era nuestra obligación. Luego lo trasladamos al Consejo de Educación Superior y por lo consiguiente. Por lo tanto, nosotros nos reunimos con el equipo legal, encabezado precisamente por la abogada Aida Romero, para plantear de una manera clara. Pero déjeme decirle que cuando comenzamos esta discusión en el seno universitario, el tema era que debíamos hacer un abordaje primero histórico en un pronunciamiento que tuvimos. Tenía que ser un abordaje académico, un abordaje muy objetivo, muy transparente, que no me gusta usar esa palabra en épocas en un año como este, pero esa era la idea, y que tenía que ser apolítico, porque ese es el principio que tenemos. Nosotros necesitamos hacer un planteamiento muy claro en relación a la postura universitaria, y debido a ello vimos que en el artículo 34 de la ley especial de la sede les da la potestad a todos los niveles educativos de regir la educación, y para nosotros eso es absolutamente inadmisible. Y al hacer el análisis decidimos que en ese punto íbamos a presentar el recurso de inconstitucionalidad. No obstante, antes de ello ya habíamos discutido otros temas en relación a las sedes. Así que esa fue la génesis de este momento en el cual nosotros, como usted bien lo planteó el miércoles anterior, nos hicimos presentes para presentar este recurso. Muy bien, va a profundizar sobre estos argumentos en que se sustenta el recurso de institucionalidad presentado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la jefa de la asesoría legal de la universidad, la abogada Aida Romero. Abogada. Sí. Bueno, Renato, como muy bien lo ha manifestado el señor rector, el miércoles de esta semana la universidad, representado por el señor rector Francisco Herrera, compareció a la Corte Suprema de Justicia a presentar recurso de inconstitucionalidad por vía de acción por razón de contenido contra el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Sede, por considerar que violenta la disposición constitucional contenida no solo en el artículo 160, sino que en otras disposiciones constitucionales que se refieren a la educación superior, que es potestad exclusiva de la universidad. Y además hemos considerado que violenta el propio artículo 329 que crea las sedes, porque ya la Constitución establece en el artículo 373 cuál es el procedimiento de la reforma constitucional y cómo debe hacerse esa reforma. Y cuando se hizo esta reforma, licenciado Renato, pueblo hondureño, en ningún momento se habló de que las sedes tendrían potestad de regular sus propias políticas en materia de educación y en materia curricular. En ese sentido, la universidad, sintiéndose perjudicada en su interés directo, personal y legítimo, ha presentado este recurso de inconstitucionalidad para que sea la Corte Suprema de Justicia la que, como intérprete último de la Constitución, proceda a revisar el contenido de este artículo, declararlo inconstitucional y con efectos derogatorios. Bueno, la primera reacción que hemos escuchado del gobierno es la de don Arnaldo Castillo. Precisamente, Arnaldo Castillo ha calificado de mezquindad esta decisión de la universidad de oponerse a las zonas de empleo y desarrollo económico. Toda institución tiene derecho de hacer un reclamo, pero la perspectiva de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es mezquina en torno a las zonas de empleo y desarrollo económico, señaló precisamente el designado presidencial de inversiones, Arnaldo Castillo. ¿Cómo valora esta expresión de que es mezquindad la de ustedes? Bueno, realmente comparecí junto con el señor Castillo en un programa de radio y en ese momento nosotros le hacemos ver que no se trata de una mezquindad, sino que se trata de que se respete la Constitución. Es decir, la Constitución ya establece por mandato exclusivo a la universidad dirigir, desarrollar y organizar la educación superior del país. Y cuando se le otorga a las sedes la facultad de establecer sus propias políticas en materia educativa y sus propias políticas curriculares, se está cercenando, se está arrancando parte de esa facultad que se le ha otorgado a la universidad
de cumplir con esa misión. No debemos olvidar que la universidad en materia de educación superior representa al Estado. Es decir, la universidad no se representa a sí misma, representa al Estado en materia de educación superior. Y el Estado le ha confiado esa facultad de cumplir con esa misión para garantizar que en ese ámbito, en ese nivel de educación superior, se cumplan los principios, los atributos esenciales que deben de regir la educación superior del país. Muy bien, exministro de la Presidencia, Valdías, usted es uno de los férreos defensores de las zonas de empleo y desarrollo económico. Ha escuchado la opinión del rector universitario, de la jefa de asesoría legal de la universidad, que se le está cercenando facultades constitucionales exclusivas a la Universidad Autónoma de regir la educación superior del país. Es la enésima institución que se pronuncia en contra de las sedes, arguyendo lo que ya hemos escuchado en este momento. Vamos ahora a escuchar su opinión, pero solo me espera unos segunditos, tenemos que cumplir con una pausa comercial. Hoy afortunadamente no tenemos cadena a las 7:30, y ya luego vamos a tener también, después de escuchar a don Eval Díaz, al vicerrector Julio César Raudales y al estudiante de la carrera de filosofía de la UNA, don Efraín Ordóñez. Atentos a un interesante debate nacional. Es que prácticamente es la hondureñidad que le está diciendo a las instituciones del Estado: por estas razones no queremos estas zonas. Deroguen esas zonas, porque están cercenando soberanía, están entrometiéndose en facultades exclusivas, como en esta ocasión, la de regir la educación superior de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pero los reclamos no se escuchan a nivel ni del Ejecutivo ni del Congreso Nacional. Don Eval Díaz, inmediatamente después de estos consejos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Sí está pasando, está en tunota.com, tu lugar en el mundo digital. Titulares noticiosos esta mañana. Comienza velatorio de Jovenel Moïse, el presidente de Haití, asesinado hace 2 semanas. Ecuador declara emergencia en el sistema carcelario tras motines que dejaron 22 muertos. China denuncia la arrogancia de la Organización Mundial de la Salud por querer investigar el origen del COVID. Video muestra cómo fue el fallido intento de asesinato del presidente interino de Mali. Biden niega haber atacado a Facebook con sus declaraciones sobre desinformación. Estas y otras noticias disponibles para que usted pueda ampliarlas aquí en tunota.com, tu lugar en el mundo digital, y por cortesía de Banco de Occidente, solución al instante con nuestro adelanto de salario. Occidente en línea, cajeros, ventanillas a nivel nacional, solicítalo ya. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Pueden ver ustedes el título del programa. Aunque la Corte Suprema de Justicia ya se pronunció, ¿cree usted que el recurso de inconstitucionalidad contra la sede interpuesto por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras llegue a feliz término? Esa es la pregunta. Usted puede participar en nuestras cuentas de redes sociales. Yo sé que alguna gente nos está cuestionando porque dice, pero escribimos y no nos leen los mensajes. Ya vamos a arreglar eso. Ya la próxima semana Desarrollo Organizacional identificó a la persona que se va a hacer cargo de leer sus mensajes. Así que desde el lunes van a tener a esta persona. Muy bien. Por mientras retorna Gabriel Andino, que está de vacaciones. Bueno, ya tenemos una versión del gobierno sobre este planteamiento de la universidad, este recurso interpuesto por la universidad, específicamente contra la sede porque estas violentan justamente una atribución constitucional que tiene el alma mater de regir la educación superior, que conste, hasta han habido críticas porque
se pronunciaron específicamente sobre este punto o sustentaron el recurso solo con este punto de la educación superior, pero ya nos van a explicar por qué. Vamos a escuchar a don Eval Díaz. ¿Cómo valora este recurso, exministro de la Presidencia? Sí, Renato, gracias. Yo creo que yo puedo aportar más que una discusión jurídica. ¿Qué fue lo que orientó a los diputados en aquel momento a tomar esta decisión y aprobar esta normativa que la Universidad Nacional hoy está impugnando mediante una acción de inconstitucionalidad? Recordar que esta normativa se aprobó en el 2013 y 8 años después se impugna, pero yo tengo muy fresco los debates que hubo en el Congreso Nacional que motivaron a prácticamente todas las bancadas de los partidos políticos representados en ese momento en el Congreso Nacional a tomar esa decisión. Primero, ese Congreso Nacional hizo la reforma educativa y estaba muy fresco en los diputados que Honduras no tiene un modelo un modelo educativo que es, diríamos, en base a las mejores prácticas a nivel internacional, porque en la mayoría de los países, con sus variantes, la educación en todos sus niveles la dirige el Estado a través de la Secretaría de Educación. Nosotros tenemos acá una diferencia. La Secretaría de Educación dirige el nivel educativo desde prebásico a media, y después la rectoría de la educación superior el monopolio la tiene la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esa fue una decisión que tomó el constituyente de 1982 cuando se redacta la Constitución, y fue el modelo que Honduras quiso seguir cuando solo había una universidad en ese momento en el país. Hoy tenemos muchas universidades. Entonces, en el debate en el Congreso Nacional se decía que la universidad es juez y parte, porque brinda el servicio de educación, pero a la misma vez es la que le aprueba los contenidos, las carreras, la creación de universidades privadas. Y ese es un tema que, en base a la autonomía que tiene la universidad en materia educativa y en todo lo que ella hace, básicamente toma decisiones en base a esa autonomía que es legal, ¿verdad? E incluso es constitucional. Pero eso fue parte del análisis que tomaron en aquel momento los diputados. Otro elemento que tomaron los diputados es el costo que tiene para Honduras, para el Estado de Honduras, graduar un universitario en Honduras. Se hicieron estudios, y hay estudios, existen estudios, cuánto cuesta graduar un universitario, una persona a nivel superior en los países más ricos del mundo, en los países, diríamos, de renta media, y cuánto nos cuesta graduar a alguien en Honduras. Y la conclusión a la que se llegó en ese momento fue bastante, diríamos, reveladora. Por ejemplo, la universidad ha tenido, diríamos que un promedio de presupuesto de 5.000 millones de lempiras. De el 2008 al 2000, a ese momento, la universidad había invertido en graduar universitarios cerca de unos 35.000 millones de lempiras. Si esos 35.000 millones de lempiras se hubieran dado en becas a los estudiantes hondureños y se hubieran mandado a las 10 mejores universidades del mundo, Honduras hubiera graduado en las 10 mejores universidades del mundo 46.680 estudiantes. Oiga bien, Renato, y pueblo hondureño. Si Honduras hubiera tomado ese recurso y hubiera dado una beca a esos estudiantes, Honduras hubiera graduado en ese mismo periodo, del 2008 al año en que se toma la decisión, más de 46.000 estudiantes. ¿Y sabe cuántos se graduaron? 5.000. Es decir, el costo que tiene el país para graduar un universitario es altísimo, el costo-eficiencia. Además, se tomó ese debate en el Congreso Nacional, en aquel momento,
que desafortunadamente, y aquí lo digo como país, no de ninguna manera refiriéndome a los panelistas, porque yo respeto mucho y le tengo mucho aprecio al rector de la universidad, Julio, las otras personas no tengo el gusto de conocerlos personalmente, pero se llegó a ese debate y se toma la decisión de crear en el modelo de las zonas de empleo el mecanismo para que pudiesen desarrollarse un modelo educativo en base a las mejores prácticas internacionales para que los hondureños puedan tener acceso a una educación de mayor calidad que la que tenemos, porque hay que recordar que nuestra universidad, aunque ha mejorado en los últimos años, su ranking a nivel internacional no ha sido el que nosotros deseamos, el que los hondureños deseamos. ¿Eso qué significa? Eso significa que el graduado, el estudiante cuando sale a la calle no encuentra las oportunidades de empleo porque no tiene las competencias para poder ubicarse en un empleo bien pagado y que pueda mejorar sus condiciones de vida. Entonces, de esos 5,000 estudiantes que se graduaron a ese altísimo costo, la mayoría desempleados. Entonces, esta decisión se toma porque hay una relación, una vinculación en la mente de los congresistas en ese momento entre la academia en todos sus niveles y el mundo del trabajo, el mundo laboral. Algunos congresistas dijeron, por ejemplo, que nosotros tenemos una academia divorciada de la realidad, que no produce los recursos humanos que el mercado laboral necesita. Y la decepción del estudiante cuando sale muy contento después de haber estudiado 16, 17, 18 años, sale al mercado laboral y no encuentra las oportunidades porque el mundo laboral está necesitando otro tipo de profesionales. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, en los últimos años ya estamos llegando a más de 30,000 abogados. ¿Será que el país necesita 30,000 abogados? O psicólogos o sociólogos, cuando que el mundo laboral está necesitando más técnicos, carreras más vinculadas hacia donde va el mercado laboral, y al final eso está estrechamente amarrado al desarrollo del país. Entonces, esos razonamientos fueron los que llevaron al Congreso Nacional en aquel momento a crear este régimen de zonas de empleo e incluir también el régimen educativo para permitir esa flexibilidad que en base a la aplicación de mejores prácticas pudiesen existir en estos espacios un mecanismo de formación en todos los niveles, incluyendo el nivel superior, para preparar a la persona y vincularlo al mundo laboral, como sucede en los países de primer mundo, donde las universidades, donde la academia o el nivel superior está en un constante diálogo con el sector productivo y está estudiando qué es lo que más requiere el mercado y hacia allá orienta la oferta académica. Entonces, quería hacer ese aporte introductorio y luego en la parte jurídica, el quinto párrafo, si no estoy equivocado, del 329, dice que el Congreso Nacional, al aprobar la creación de zonas sujetas a regímenes especiales, debe garantizar que se respeten, en su caso, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que se refiere al territorio, todos los artículos que se refieren al territorio nacional, el 10, el 11, el 12, el 13, el 15 y el 19 de la Constitución de la República, y establece que las zonas de empleo están sujetas a la legislación nacional en todos los temas relacionados a soberanía, aplicación de la justicia, defensa nacional, relaciones exteriores, temas electorales, emisión de documentos y pasaportes. Esos son los parámetros que la Constitución establece con relación a las zonas de empleo, donde no puede haber otra normativa, otra legislación que diferente a lo que hay en el resto del país. No obstante, en el resto de las materias, la Constitución en el 329 lo deja abierto. Por eso es que el Congreso Nacional, por mayoría calificada, con 86 votos, aprueba
un artículo que hoy es impugnado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde dice que en las zonas de empleo puede haber un sistema integrado, como debe ser, desde el nivel prebásico hasta el nivel superior, sin que haya esa división y ese, diríamos, abismo que hoy tenemos entre la educación prebásica media y la educación superior. Por eso es que nosotros tenemos 2 millones de estudiantes en el sistema educativo nacional y cuántos entran a la Universidad Nacional Autónoma. El resto tiene que financiarse e irse a las universidades privadas y pagar un alto costo. Así que ese fue el análisis que hubo, y yo lo comparto hoy con la ciudadanía para entender el fondo, el trasfondo de esta decisión que se tomó hace 8 años en el Congreso Nacional. Y claro, la universidad, como cualquier otra institución, tiene el derecho y está en su justo derecho de poder presentar las impugnaciones y las acciones que considere pertinentes, y estoy seguro, por supuesto, y todos esperamos que el Poder Judicial va a contestar a través de una sentencia, porque es la forma en que habla el Poder Judicial, pero esperaremos ese momento. Sin embargo, creo que hoy es oportuno ilustrar a la ciudadanía. Y también creo que sigue siendo válido el discutir el costo-beneficio para el pueblo hondureño con el modelo de educación superior que tenemos en este momento, porque la mayoría de gente, de personas que se gradúan en las universidades nuestras, difícilmente encuentran una oportunidad en el mundo laboral, y ahí vemos a muchos de ellos vagando por las calles buscando una oportunidad de empleo y no la encuentran. Porque fueron preparados, según algunos especialistas, para un mundo que no existe en Honduras. Entonces, creo que el debate es muy oportuno y muy importante. Porque, ¿qué interpreto yo? De lo que usted dice, se inspiró el Congreso Nacional para tomar esta decisión. De la calidad de los profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Básicamente me parece que es el centro de la discusión y de la argumentación de don Eval Díaz en torno a las disposiciones legislativas, la calidad de los egresados de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Cómo lo interpretan los panelistas? La cantidad de graduados. Por eso, la calidad de los graduados. ¿Cómo lo interpretan los analistas? El rector, el vicerrector, la abogada Romero, el estudiante de filosofía, inmediatamente después de estos consejos comerciales. Aunque la Corte Suprema de Justicia ya se pronunció, ¿cree usted que el recurso de inconstitucionalidad contra la sede interpuesto por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras llegue a feliz término? Bueno, hemos escuchado a don Eval Díaz, quien ha dicho que con 35.000 millones de lempiras la Universidad Autónoma gradúa a 5.000 estudiantes, pero que con esa misma cantidad, 35.000 millones de lempiras, podemos graduar estudiantes en otras universidades del mundo en un número de 40.000, en un número de 40.000. Dice que no es coherente el costo-eficiencia con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Por eso digo yo que don Eval argumenta que los diputados que aprobaron esto se arguyeron que la calidad de la universidad es pobre, que por lo tanto había que independizar la educación superior de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras dentro de las zonas de empleo y desarrollo económico. Rector universitario Francisco José Herrera. Muchas gracias. Un saludo al exministro abogado Díaz. Y ya está don Arnaldo Castillo también en pantalla, sí. En realidad, déjeme decirle que lo que usted ha expuesto en alguna medida me preocupa, y le voy a decir que me preocupa porque en ese momento el legislador, en aquel momento, hace ya 8 años, como usted bien lo establece, toma decisiones futuras realmente fundamentado supuestamente en matemáticas, pero no un análisis verdadero, profundo de lo que debe tener Honduras como su calidad educativa. Comprendemos perfectamente como universitarios que nuestra universidad
debe y continuará mejorando sin duda alguna en cuanto a los rankings, y este año precisamente hemos celebrado grandemente el hecho de que finalmente estamos entre las 1.200 mejores universidades del planeta. Eso nos ha costado muchísimo y vamos a continuar mejorando. Pero cuando usted menciona que teníamos esa pobre cantidad de egresados, cuando en este momento solo en pandemia hemos egresado 10.000 estudiantes, vemos que en realidad hay un tema presupuestario, hay un tema de productividad que no necesariamente es tan así, tan 2 más 2 son 4. Hay una gigantesca necesidad en el país de modificar, estamos completamente de acuerdo. Hay una enorme necesidad de brindar nuevas posibilidades académicas, lo cual estamos haciendo. Y déjeme decirle que en este momento más que nunca, la universidad hondureña, y cuando digo la universidad hondureña me refiero a las 21 universidades del país, se encuentran al unísono trabajando fuerte y trabajando de la mano en relación a ello. Por esa razón, no es que la Universidad Autónoma está divorciado de las universidades, todo lo contrario. Hoy, precisamente, tenemos Consejo de Educación Superior y en ese consejo, en el seno de ese consejo que nosotros conducimos, tenemos ideas que confluyen precisamente a lograr más carreras, más especialidades, más posgrados, precisamente caminando en esa dirección. Lo que sucede es que no va a ser de un plumazo que vamos a venir, y me refiero al legislador en aquel momento, agredir un artículo constitucional en base a problemas matemáticos supuestos. Y es más, nosotros estamos viendo que en aquel momento, bien habla usted de los 5.000 millones que prácticamente sigue siendo el presupuesto que tiene la universidad, que se le denomina el 6%, pero aparentemente simplemente es una denominación, pero ese no es ningún análisis matemático. Nosotros no recibimos el 6%, que también es constitucional. Es más, en este momento el Estado nos adeuda 469 millones que hemos estado en la mesa hablando, necesitando, porque tenemos una gran cantidad de proyectos para lograr ese propósito que usted bien ha establecido. Entonces, hay mucho que hablar, mucho que trabajar, y lo estamos haciendo de la mejor manera. La universidad ha evolucionado mucho, continuará evolucionando, pero no es agrediendo nuestras facultades constitucionales que van a lograr una reforma. No es viniendo y supuestamente descartando la educación hondureña, trayendo supuestamente universidades extranjeras en la cual vamos a reparar la mente del hondureño, que es el que va a conducir los destinos del país en el futuro. Es más, es absolutamente indispensable que los hondureños, de preferencia, se formen en el país, porque es aquí donde tenemos nuestra cultura, es de nuestras entrañas que va a surgir ese hondureño que nos va a conducir. Es aquí en donde, interactuando entre nosotros, vamos a analizar y ver cuáles son las necesidades del país a futuro. Usted se formó en nuestra universidad. ¿Usted cree que todos los que nos formamos en la universidad fuésemos diferentes necesariamente si nos hubiéramos formado en el exterior? Muchos de las personas que están en el exterior quisieran estar acá, pero no están, justamente no porque tengamos las carreras equivocadas, es porque las condiciones del país no permiten esa empleabilidad a la cual usted se refiere. En todo caso, por lo que le escucho decir al rector, debió reformarse el artículo constitucional que le concede ese privilegio a nuestra Universidad Nacional Autónoma para que la educación superior se independizara en las zonas de empleo y desarrollo económico. Precisamente por lo que ha manifestado el abogado Eval, él prácticamente nos está dando la razón. Él prácticamente nos está diciendo que el Congreso Nacional interpretó que el artículo 329 dejaba abierto la posibilidad de que las sedes pudiesen resolver sobre otros temas no establecidos en ese artículo. Es al contrario, ¿verdad? Cuando el artículo no establece un tema específico que deban de conocer, eso quiere decir que la ley, o en este caso la Constitución, le está restringiendo esa posibilidad. El artículo 373 de la Constitución de la República, referido a la reforma e inviolabilidad de la Constitución, establece lo siguiente. Artículo 373. La reforma de esta Constitución podrá decretarse por el Congreso Nacional en sesiones ordinarias,
con 2/3 de votos de la totalidad de sus miembros. El decreto señalará al efecto el artículo o artículos que hayan de reformarse. ¿Qué quiere decir? Que si no se refirió a la educación superior o a la educación en general, el constituyente le está limitando al Congreso poder desarrollar esa normativa a través de una ley orgánica como lo hizo, tocando otros temas que no están contemplados en el artículo 329 constitucional. En ese sentido, el artículo 34 de la ley orgánica de las sedes, que regula y que faculta a las sedes para definir sus propias políticas educativas y curriculares, ¿verdad? Prácticamente atenta contra el artículo 160 constitucional, atenta contra el artículo 156 que habla de la integralidad, que lo acaba de mencionar también el abogado Eval, y precisamente el 156 es el que dice que el Estado deberá garantizar que el sistema educativo responda a los principios de integralidad para precisamente asegurar que la educación superior se base en esos principios, en esos atributos ya garantizados en la Constitución, como ser la no discriminación, la democracia, como ser esos principios, espíritus hondureñistas que se deben desarrollar a través de la educación. Entonces, todos estos principios deben de ser garantizados por el Estado y no pueden ser garantizados por otra institución que no sea la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en materia de educación superior. ¿Por qué es mezquina la Universidad Autónoma de Honduras con la interposición de este recurso de inconstitucionalidad, don Arnaldo Castillo? Sí, buenos días, Renato, buenos días también a los amigos panelistas ahí, al señor rector, a Julio y a la abogada Aida, y al otro panelista que usted también tiene ahí en su foro. Yo pienso, Renato, de que hay que ver diferentes aspectos, algunos que ya se mencionaron el día de hoy. Creo que el abogado Eval se quedó incluso un poco corto con alguna de la data que se logró brindar ahí. Por ejemplo, mire, considerando que el costo promedio de las universidades privadas en este momento en Honduras, que han sido también aprobadas por la misma universidad autónoma, con esa misma cantidad hubiéramos podido becar aproximadamente a 663,000 hondureños aquí en el país. Voy a dejar ese dato, pero hay que también entender de que entre los panelistas usted tiene gente que ha estudiado también en el exterior. Si no me equivoco, creo que Julio estudió en Costa Rica y después en Chile. El doctor pues estudió aquí en Honduras y después estuvo también en Miami, si no me equivoco, y yo creo que también deberíamos de ver eso. ¿Hay alguna razón por la cual los hondureños de una u otra forma han buscado esa oportunidad en el exterior? Hay que ver el programa de becas 2020 que este gobierno ha lanzado y la cantidad de estudiantes, alumnos que han buscado oportunidades para irse del país a poder estudiar en otros lugares. La cantidad de estudiantes que hoy en día buscan irse para Taiwán, un país que nos ha brindado y nos ha abierto las puertas, específicamente en el tema educativo. Entonces yo pienso que de una u otra forma, ¿por qué negarle al estudiante, al hondureño, la oportunidad de estudiar bajo otra currícula, bajo otro estándar, aquí mismo en el país, y no pagando las cantidades de dinero que terminan pagando muchos padres o muchos estudiantes estudiando a través de un financiamiento fuera del país? Entonces yo sigo manteniendo esa posición, Renato, porque al final del día lo que estamos haciendo es negándole una oportunidad al hondureño y al estudiante de estudiar acá. La abogada Aida mencionaba, nos quieren trastocar un interés propio de la universidad. ¿Qué estamos viendo? ¿El interés propio de la universidad o estamos viendo el interés propio del país, el interés propio del estudiante de poder educarse de una mejor forma? Así que yo creo que hay que analizar esto en un contexto mayor. Y yo quisiera también, en esta misma participación, tratar de compartirles algo que fue enviado por un docente de la universidad. Y dice: buen día, yo soy docente de la universidad. A mí no me han consultado si apoyo o no a las sedes. La universidad está compuesta por docentes, alumnos y personal administrativo. Un tema tan delicado debió debatirse en los claustros de facultades y centros regionales como manda la academia.
para que el Consejo Universitario autorice al rector a interponer este mismo recurso. Están violentando mi derecho como docente. No pueden opinar por toda la universidad. No satanicen un tema de país, por favor. Entonces, yo quisiera volver y decir, ¿verdad? Veamos este tema, en qué afecta al estudiante hondureño, en qué afecta, como le decía también el abogado Díaz, al futuro del país, donde estamos de una u otra forma graduando alumnos que no van de acuerdo a una realidad del país. Yo no quiero decir de que lo que gradúa la Universidad Autónoma no tiene calidad, porque eso no es lo que estamos debatiendo y no es lo que nosotros estamos diciendo también, ¿verdad? Yo creo que nos sentimos muy orgullosos de la universidad que tenemos. El rector habló también de el ranking a nivel mundial, muy orgullosos de que estemos en ese ranking de 33,000 universidades a nivel mundial. Lastimosamente estamos en el 1260 de 1300, ¿verdad? Entonces deberíamos de ver estos datos para nosotros llegar a una conclusión de lo qué es lo que necesita el país, y al mismo tiempo dejar de cerrar esa oportunidad que podrían tener muchos estudiantes hondureños, muchos hondureños, de poderse educar aquí en el país sin necesidad de irse del país, bajo otras normas y bajo otro nivel educativo. Bueno, si no es la calidad educativa de los egresados de la Autónoma lo que ponen en entredicho para independizar la educación superior, lo otro también es fuerte, es precario. La universidad, arguye, no es coherente con el tipo de profesional que Honduras necesita. Y por eso optaron por suprimirle este beneficio de regir la educación superior, para que las sedes determinen cómo y qué tipo de profesional es lo que quiere. Julio Raudales, vicerrector. Sí, gracias, Renato. Mira, yo creo que en primer lugar es importante debatir, y todo es debatible, a mí me parece bien. El exministro Eval daba ciertos datos, y yo quiero decirle algo. Todos tenemos derecho a nuestra propia opinión, pero no tenemos derecho a nuestros propios hechos y datos, ¿verdad? Yo quisiera aquí leer algunos datos básicos sobre lo que se estaba refiriendo el exministro, el abogado Eval Díaz. En primer lugar, él decía que entre 2008 y 2012 se habían graduado 5,000 estudiantes, ¿no? Aquí tengo el dato yo de cuántos estudiantes se graduaron en el 2009, Renato. En el 2009 se graduaron 4,493 estudiantes en un año en la universidad. En el año 2019, el año antes de la pandemia, graduamos 9,117 estudiantes en un año. No es que se graduaron, como decía él, entre el 2008 y el 2012 5,000 estudiantes, ¿no? Ese es un elemento. El otro elemento es que él hablaba de que la universidad se gasta 5,000 en promedio. Tampoco eso es cierto, eso es un dato falso. Si bien es cierto, el artículo 160 de la universidad dice que el Estado debe de transferir a la universidad un monto no menor al equivalente al 6% del presupuesto de ingresos y gastos, como bien decía el rector, esto nunca se da. De hecho, para este año y el año pasado también, la transferencia ofrecida en el presupuesto, que no ha sido dada tampoco, es de aproximadamente unos 4,200 millones. Es decir, tampoco es cierto que todo ese monto que se dice que se da es el que se otorga. Y como bien señalaba el rector, también tenemos un faltante. En el año 2020 no nos pasaron 469 millones, como bien acaba de apuntar el rector, y nos lo están debiendo todavía, ¿verdad? Ese es un elemento. Cuando el abogado Eval Díaz hablaba de que es cierto que algunos especialistas han dicho que estamos educando para un mundo que ya no existe, esa frase que es de Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, graduado en Princeton, una de las mejores universidades del mundo, no se está refiriendo a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se está refiriendo a la universidad en general, y es cierto. Es una crítica que tenemos que encajar y que tenemos nosotros, por la cual tenemos que trabajar
¿verdad? Hay retos enormes, abogado Eval, en la educación en general, ¿verdad? En general, y no solamente en la educación de Honduras, sino que en la educación superior en todo el mundo. Pero también hay otro elemento importante que hay que definir claramente con hechos, con datos, ¿verdad? Se habla de que de que no estamos educando a una gran cantidad de personas, es cierto, ¿no? Lamentablemente en Honduras solamente el 17% de los chicos y chicas que tienen entre 18 y 25 años están en la universidad, pero no es porque la universidad no les abra la puerta o les esté cerrando la puerta. Como bien decía, en Honduras hay 200.000 estudiantes universitarios, de los cuales casi 100.000 están en nuestra universidad, y los otros 100.000 están en las otras 20 universidades del país. Problema acá, y ese 17% se explica de una forma muy simple. En educación básica tenemos una cobertura en los dos primeros ciclos, es decir, de primero a sexto grado, de casi el 90%, ahí estamos bien. O sea, 90 niños entre 7 y 12 años están entre primero y sexto grado, ahí estamos bien. Pero ¿qué pasa? Cuando ya se va al tercer ciclo de educación básica, es decir, séptimo a noveno grado, el número cae fuertemente. Solamente 70 de cada 100 niñas y niños de entre 12 y 15 años están matriculados en el tercer ciclo de educación básica. Y cuando vamos al ciclo de educación media, es decir, a los chicos y chicas que tienen entre 15 y 18 años, el número cae a menos del 50%. Entonces no es exactamente cierto que es porque la universidad le cierra las puertas. Lo que sucede es que lamentablemente el sistema educativo nacional no está formando la cantidad de chicas y chicos que el país requiere. Y estamos hablando únicamente de cobertura, no vamos a hablar de calidad, porque repito, nosotros entendemos y sabemos que el tema de la calidad es clave y que hay que mejorarlo, pero yo no estoy tan seguro, Eval, de que con esto que están planteando en la ley de las sedes, este requerimiento se va a lograr. Yo creo que es un grave error, y me lo decía un funcionario actual del gobierno, ya que el ministro Castillo mencionaba a un profesor de la universidad, que por cierto voy a aclarar esto también después, un alto funcionario de este gobierno, hace unos pocos días, abogado de altos vuelos, me decía, oíme, yo no sé qué les pasó allá a los diputados, porque la violación, más allá de la discusión que podamos tener, que es válida, repito, y me parece enriquecedora, Arnaldo y Eval, el tema acá es que el artículo 160 de la Constitución de la República dice, voy a leer su cuarto párrafo, nada más, dice, solo tendrán validez oficialmente los títulos de carácter académico otorgados por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, así como los otorgados por las universidades privadas y extranjeras, ¿no? O sea, ahí no estamos diciendo, porque se habla mucho de que en aquel tiempo solo estaba la Universidad Nacional Autónoma de Honduras cuando se aprobó esta Constitución. No, ya existía la Universidad de San Pedro Sula, y ya existía la Universidad José Cecilio del Valle aquí en Tegucigalpa también. Habían universidades privadas y ahora hay más, ¿verdad? Entonces, privadas y extranjeras reconocidos todos ellos por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El texto es clave, es claro. Y el artículo 34, es importante leerlo para que podamos tener una base, ¿verdad? Dice, el artículo 34 de la Ley de las Zonas de Empleo dice, las zonas de empleo y desarrollo económico sede deben establecer sus propias políticas educativas y curriculares en todos los niveles, incluyendo el de educación superior. Entonces, el ejercicio de las profesiones o grados académicos dentro de las zonas de empleo y desarrollo económico no estará condicionado a colegiación o asociación, otra violación a la ley de colegiación obligatoria, ¿verdad? No obstante, las autoridades de zonas de empleo y desarrollo económico podrán requerir acreditación académica correspondiente para el ejercicio, o sea, ellas van a acreditar, es lo que estoy diciendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque al final, más allá de la discusión, Eval, a mí me parece riquísimo que estemos discutiendo, Arnaldo, también sobre este tema, porque hay muchas cosas que decir, pero más allá de eso hay una violación flagrante a la Constitución de la República que no podemos desconocer, y como bien dijo el rector, él y su servidor y la abogada acá juramos
ante la ley, ante la Constitución de la República, defenderla. Y yo asumo también que usted, señores ministros, los dos, juraron lo mismo, ante la Constitución de la República, defenderla. Y además quiero recordarles algo, yo sé que Hernaldo se graduó en Taiwán y me parece fantástico. Yo soy el vicerrector de Relaciones Internacionales, por Dios. Yo soy el que pasa fomentando que los estudiantes de la universidad salgan, que los profesores de la universidad se formen en otras universidades. Tenemos una gran cantidad de programas de formación que incluyen relacionamiento con universidades extranjeras y eso a mí me parece fantástico. Y tenemos que impulsarlo. Y qué bueno, mencionaba el ministro Castillo, el programa 2020, a mí me parece que estas cosas son positivas. Pero más allá de esa discusión, el punto clave, tenemos que concentrarnos en la defensa y en el cumplimiento de la ley, que fue lo que juramos ante la Constitución cuando tomamos posesión de nuestros cargos. El punto clave, Eval y Arnaldo, es que hay dos artículos constitucionales, 160 y 177, que no los reformaron. No los reformaron. Por lo tanto, están vigentes. Y el argumento de la universidad es que le han quitado una potestad que le concede la misma Constitución. Eval y Arnaldo. Sí, me gustaría reaccionar rápidamente, especialmente a lo que mencionó Julio Raudales. Y me encanta esta discusión porque es una discusión, creo, de mucha altura. Hoy no ha habido el privilegio de los insultos a los que desafortunadamente estamos acostumbrándonos mucho en los diferentes foros de la televisión nacional. Yo quiero tal vez reafirmar los datos que di para que no quede en el tintero datos inexactos. Del 2000 al 2015, la universidad ha graduado 66.615 estudiantes. Si consideramos el costo promedio de las 10 mejores universidades del mundo, con el presupuesto acumulado de la universidad entre el 2008 y 2016, Honduras hubiese podido graduar 46.680 estudiantes. Considerando el costo promedio de las universidades en los 10 países más caros, con esa misma cantidad, Honduras hubiese podido graduar 54.227 estudiantes. Considerando el costo promedio de los 10 países más baratos, con esa cantidad, Honduras hubiese podido graduar 185.000 estudiantes. Considerando el costo promedio de las universidades privadas en Honduras, con la misma cantidad, Honduras hubiese podido pecar a 663.749. Honduras, a través de la universidad, paga por graduar un estudiante cerca de 717.000 lempiras, cerca de $31.000. Y aquí está la tabla en base a la cual se ha ido graduando diversas cantidades de estudiantes. La máxima que me aparece aquí es de 6.000 hasta el 2015. Ahora bien, creo que Julio coincidimos en un argumento. ¿Por qué no entran suficientes estudiantes a la universidad? Porque vienen con mala calidad del sistema educativo a nivel medio, lo acaba de decir Julio. Él reconoce entonces que tenemos un sistema educativo partido en dos mitades, que no hay diálogo entre la educación superior y la educación básica y media. Entonces la universidad, el nivel superior es otro mundo y el nivel educativo de media para abajo es otro mundo. Son mundos distintos que no se hablan, que no planifican, porque no hay una unilateralidad en la planificación, sino que se ven desde dos bandos. Eso se ha corregido en otros países y eso es algo que nosotros creo que tenemos que revisar aquí en el país con mucha seriedad. El otro elemento, quiero enfatizar, en ningún momento estoy matizando que la ley no dice lo que dice, no, estoy reafirmando que efectivamente el Congreso Nacional en aquel momento hizo estos análisis y creó en las zonas de empleo la posibilidad de tener un sistema articulado desde el nivel superior hasta el nivel de prebásica o de prebásica al nivel superior de manera articulada, que es lo que no tenemos en el resto del país, y que se abren las puertas para que otras universidades de clase mundial
puedan establecerse aquí en el país y nosotros podamos no solamente darle oferta de alto nivel, de clase mundial a estudiantes aquí mismo en Honduras, sino que del resto de Centroamérica y Latinoamérica pudiesen venir a estudiar aquí en Honduras bajo este modelo. Ya tenemos el ejemplo del Zamorano, vienen de Sudamérica a estudiar al Zamorano, vienen de diferentes países a estudiar al Zamorano y Honduras beca a muchos estudiantes para que estudien en el Zamorano. Entonces el ejemplo no es utópico, no es una situación irreal. Ahora, con relación a lo que menciona la abogada, ahí tenemos una visión distinta en cuanto a la interpretación de la Constitución, porque la Constitución en el 329, en el párrafo que leí, dice: estas zonas están sujetas a la legislación nacional en todos los temas relacionados a, y es taxativa, dice cuáles son los temas a los cuales está relacionado. Entonces, a contrario sensu, el resto queda fuera. Dice, están en la legislación nacional en todos los temas relacionados a soberanía, que es un tema que se ha debatido mucho y la Constitución dice que las zonas de empleo están sujetas al tema de soberanía, aplicación de justicia, defensa nacional, relaciones exteriores, temas electorales, emisión de documentos de identidad y pasaportes. Entonces, es un tema de interpretación. Aquí lo que dice la Constitución es: estos son los temas en los cuales las zonas de empleo no tienen ninguna opción, tiene que sujetarse al resto de la legislación nacional y a la Constitución de la República. Ahora, bueno, eso lo va a dirimir la Corte Suprema de Justicia a través de una sentencia. Entonces, hay diferentes puntos de vista claramente diferenciados y al final, después de esto, creo que lo más rico, más allá de la disputa sobre criterios, que no son más que criterios en este momento, creo que es el fondo. Creo que es si realmente nuestro sistema educativo está encadenado con las necesidades del mundo del trabajo, porque lo que necesitamos es que los hondureños encuentren oportunidades de empleo bien pagados, que atraigamos la inversión extranjera, que vengan inversionistas a pagarles altos salarios, pero para eso necesitamos tener una educación de calidad que permita a los hondureños poder tener una oportunidad. Y yo finalizo diciendo esta participación. Si nosotros le preguntamos en este momento a un estudiante: mira, vas a entrar a una de las universidades aquí en el país, cualquiera para no discriminar, o tenés otra opción, te doy una beca. ¿Qué decidís? ¿Te vas a una beca a Estados Unidos, te vas a Inglaterra o te vas a Europa o te quedas aquí? Porque el costo, $31,000, es decir, con esa cantidad, imagínense que le demos esa beca para que entre al Reino Unido, a una universidad, a un estudiante, habría que ponerle ahí la elección. Creo que el debate es rico, creo que debemos verlo de manera profunda, nos toca a nosotros, a todos, creo, poder tener este debate de altura porque nos toca tomar decisiones, ¿verdad? Y conducir al país, cada quien en su espacio, cada quien en su terreno, conducirlo, y tenemos esa responsabilidad de darle a los hondureños la mejor oportunidad. Yo recibo permanentemente quejas de algunas mismas universidades que están bajo la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma, que se tardan 4 años en aprobarles una carrera, que es muy difícil, que es algo sumamente complicado. Entonces, cuando usted tiene 4 años para aprobar una carrera, y el mundo laboral está exigiendo, y hay una masa de estudiantes que quiere formarse en una carrera técnica o en una carrera que demanda el mercado, y esa universidad, por la versatilidad que tiene, quiere dar esa oferta y no lo logramos, ahí creo que nos estamos quedando cortos, especialmente con las demandas que tiene el país. Bueno, dos puntos, el jurídico y lo otro, porque yo inclusive percibo, puedo estar equivocado, pero respétenme mi percepción, que Val y Arnaldo preferirían que ese 6% asignado a la universidad, mejor se asignara becas para que la gente se vaya a estudiar afuera, que la misma universidad
Nacional Autónoma de Honduras en las condiciones que está. Porque si hay una fuerte crítica, yo creo que todo el mundo lo ha percibido de ellos, a la calidad de la educación superior de Honduras y especialmente de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pero antes de entrar a ese debate sobre la calidad que queda en entredicho, el punto jurídico con la abogada Aida Romero. Sí, con todo respeto al abogado Eval, realmente observo que estamos diluyendo el tema al análisis sobre la calidad y sobre el costo de la educación. ¿Por qué? Porque el artículo 34 de la Ley Orgánica de las Sedes no resiste un análisis jurídico. No resiste un análisis jurídico porque hay una abierta violación al artículo 160 constitucional que le da esa facultad exclusiva a la universidad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior del país. Es más, ese artículo 34 establece que en dichas zonas será potestativo y no mandatorio requerir la acreditación académica para el ejercicio profesional de algunas profesiones. Va en contra del artículo 177 constitucional, que se establece la colegiación profesional obligatoria. Inclusive ese artículo 34 dice que no será obligatoria la colegiación y la asociación. No solo violenta el artículo 160, violenta el 177 y violenta el 156, 159, que hablan de la integralidad y la coherencia que debe regir en el sistema de educación superior del país. Abogado, el país ha suscrito convenios internacionales que obligan al Estado de Honduras a mantener esa integralidad, a mantener esa coherencia. Estos convenios internacionales también están siendo violentados a través de esta reforma y de este artículo 34, por el cual se pretende separar a las sedes del control estatal, de la tutela del Estado en materia de educación y específicamente en el caso que nos ocupa en materia de educación, de regular la educación superior. También escucho la opinión de Efraín Ordóñez. Permítaseme unos segunditos o unos minutos, por favor, Eval y Arnaldo, para que intervenga el estudiante de la carrera de Filosofía de la UNA, Efraín Ordóñez. Sí, a mí me gustaría comenzar como poniendo una analogía, ¿no? Y es, ¿qué cara tiene una persona que engendra a otro ser humano y después se pierde 18 o 20 años y después viene y le trata de quitar ese niño, esa niña, y dice, ahora lo vamos a mandar fuera porque no hicieron nada? El Estado está ausente en la mayoría de la vida de las personas, ¿no? Y me parece a mí una desfachatez venir y decir, bueno, ahora la culpa la tiene la universidad, y no darse cuenta de que el costo para que una persona egrese no solo depende de la educación que le otorga la universidad, sino también de la seguridad, de la salud y un montón de elementos que tiene o con los que necesita un ser humano para poder crecer. Entonces, a mí me parece que, o sea, la discusión a la cual nos han querido orientar aquí, ¿no?, que es el costo y la utilidad, ¿verdad? Que no es la discusión en este momento, ¿no? La discusión es la defensa de nuestro territorio, y creo que es la participación por la cual yo vengo aquí, que como estudiantes nosotros vamos a poner la cara de defender nuestro territorio, defender nuestra Constitución, en vista de que funcionarios públicos no pueden ni hacerlo, incluso ni las mismas Fuerzas Armadas. Ayer estaba viendo unos comentarios del jefe de las Fuerzas Armadas que ni siquiera mencionaba la soberanía nacional, pero que nosotros como estudiantes sí vamos a defender la Constitución y la misma ley orgánica, ¿no?, que es otorgada por la Constitución de la República. Y otra cosa que a mí me gustaría mencionarle al ex secretario de Estado, y es que realmente la universidad no debería solamente de enfocarse en graduar personas para el mercado laboral, sino que debería de enfocarse para poder crear una sociedad mejor. Porque el ser humano no solamente es trabajo y trabajo y trabajo, es una sociedad mejor. Pero si el Estado solamente invierte
Y ha sido la prioridad de este gobierno actual, invertir en seguridad, en seguridad, en seguridad, y olvidarse de todas las demás cosas. O sea, estamos mal. Y por otro lado, las becas, bueno, y ya que hacía la pregunta, creo, el otro panelista, yo preferiría, y creo que cualquier estudiante preferiría, que una beca la otorgara la universidad al mismo Estado, al mismo gobierno. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de que esas becas se den por políticas, sean politizadas, mientras que la universidad, como un ente que no debe de responder a ningún partido político, a ningún gobierno, y por la misma naturaleza de autonomía de la universidad, no va a estar buscando colores políticos para otorgar una beca, sino el rendimiento académico de una persona. Cosa muy distinta que se puede dar si eso es manejado por el gobierno o por autoridades centrales. Ministro Hernando Castillo, con usted. Sí, gracias, Renato. Yo creo que lo que acaba de mencionar el amigo Efraín va un poquito en contra de las capacidades que han tenido todos los que nos hemos ido becados fuera del país. Y yo creo que es una falta de respeto al mismo tiempo, porque mucha gente, y lo repito, mire, por ejemplo, Julito, él se fue fuera del país, pues, y estoy seguro que no fue por un tema de político que alguien le regaló una beca. El mismo caso mío cuando yo tenía 17 años, ¿verdad? Entonces, yo creo que en ese sentido hay que tener un poquito más de respeto por todos los estudiantes que de una u otra forma se ganan esa oportunidad de ir fuera del país. Ahora bien, tratando de retomar el tema, ¿verdad? Yo pienso de que el tema, no nos estamos tratando de enfocar en un tema de el costo. Yo creo que más bien el costo vino a colación porque el mismo rector habló de un tema de presupuesto y el hecho de que aparentemente se le adeuda en este momento X cantidad a la universidad, y yo creo que por eso es que nos enfrascamos un poquito en el tema, pero creo que la educación en un sistema sede, llamémosle así, o bajo una universidad extranjera que venga a establecerse en el país, viene a ser complementaria con la educación que nosotros ya tenemos a través de la Universidad Autónoma y también de las universidades privadas que aquí existen en el país. Yo creo de que aquí lo que estamos queriendo es de que haya más oportunidades de estudio en las que el joven hondureño pueda permanecer en el país, estudiar en el país. Y al fin del día, estos diplomas, si así fuera el caso, de una u otra forma, cuando uno quiere ingresar al mercado laboral hondureño, va a tener que homologarlos igual con la Universidad Autónoma. Entonces yo no entiendo aquí cuál es el problema, porque más bien deberíamos de sentarnos para ver cómo con la universidad construimos estos semilleros de oportunidades para el joven hondureño dentro del país. Pero a ver, es que nadie ha dicho acá, el problema es ese. El problema es que hay un artículo, el 34 de la Ley Orgánica, que le quita esa exclusividad a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces, ese es el punto. Acá, ministros, la defensa nuestra es del Estado de Derecho, porque mientras no volvamos al Estado de Derecho, el país va a seguir andando en esta ruta. Miren, eso, yo quiero irme un poquito al alegato que ustedes han estado dando. Lo que ustedes dicen es ese asunto de que es preferible utilizar ese 6% para becar gente, ¿verdad? Y mandarla afuera, es como que, y creo que lo había dicho Efraín también, el rector, es como que nosotros dijéramos ahora, bueno, ¿saben qué? Renunciamos a este gobierno, hombre, y mejor que venga a gobernarnos Suecia, ¿va? ¿no? ¿Qué sentido tiene? Este gobierno ha sido tan inútil que la inversión extranjera directa en el año 2015 era de 1.400 millones y ahorita es apenas de 560 millones. O sea, ha caído en 60% la inversión. Entonces, ¿saben qué? Mejor contratemos a un gobierno extranjero, ¿no? Traigámoslo para acá y que nos gobiernen ellos, porque al final así vamos a lograr que la inversión sea más grande y que al final... Hay que admitir que ese es el argumento fundamental, el espíritu que está de la ley detrás de la sede. Es prácticamente asumir que el gobierno de Honduras, que el Estado de Honduras es inútil, que no sirve, ¿no? Y que hay que traer un gobierno o un Estado extranjero para que nos administre de manera más adecuada. Ahí es donde yo siento que estamos perdiendo la soberanía nacional, más allá de todos los temas que, como bien le decía yo a Eval y a Hernando, podemos discutir abiertamente y no hay ningún problema. Miren,
Ya que Hernando lo mencionó, yo recuerdo que cuando yo me fui a estudiar a Chile, fíjate, allá en los años 90, tengo una anécdota. Llegué allá y me fue a recoger un carro de lujo, mandado por el gobierno chileno. Y el día siguiente me extrañó mucho, yo muy extrañado, me fueron a traer al hotel, ¿verdad? Y cuando después, hablando con la persona que trabajaba ahí en el área de becas de allá del gobierno chileno, me dijeron, es que ¿sabes qué? Te confundimos porque el hijo del canciller de Honduras en aquel momento había sido becado también. Entonces lo que Efraín dice no deja de tener cierta racionalidad, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo apliqué para mi beca, que yo estaba trabajando con el Ministerio de Hacienda en aquel tiempo, me dijeron eso, mira, el gobierno de Honduras le manda una lista con 3 personas a la agencia que da las becas, ¿no? Y esas 3 personas son las que son elegidas. Entonces yo creo que tampoco están tirados de las mechas ese tema, ¿verdad? De la politización de muchos elementos, en este caso de las becas, ¿no? Lo digo con mucho conocimiento porque también me he enterado de un montón de cosas más, ¿verdad?, que yo podría decir, pero creo que esos son elementos que tenemos que considerar. A ver, más allá de toda esta discusión, yo quiero concentrarme nuevamente en este tema que tiene que ver exactamente con el retorno al Estado de Derecho para poder lograr que el país pueda enrutarse hacia el éxito, porque si nos vamos a concentrar en que hay que becar a otros, entonces volvemos otra vez a ese espíritu que me parece que es dañino para el país, de decir que el Estado de Honduras no sirve y que lo que vamos a hacer es traer un Estado extranjero para que venga y nos pueda enrutar. Solo permítanme que voy a una pausa comercial. Estamos en un momento de muchas expectativas porque me pregunto qué pasará si la Sala Constitucional no solo admite el recurso, sino que se pronuncia a favor del recurso que han presentado ustedes. ¿Qué pasará con el resto de los componentes de las zonas de empleo y desarrollo económico? Es decir, basados en estos artículos constitucionales en los que se sustentan ustedes de que el gobierno o el Congreso violentó la Constitución de la República al quitarles a ustedes una facultad de regir la educación superior. ¿Qué pasará si no es la Sala Constitucional, porque no hay votación unánime, sino los 15 magistrados votan a favor del recurso presentado? ¿Qué pasará con el resto de componentes de las zonas de empleo y desarrollo económico? Vamos a la pausa. Como ven ustedes, el tema se ha derivado también a discutir la calidad de nuestra educación. Los funcionarios públicos han puesto en el tapete de la discusión la calidad de la educación. Y vea, fuertemente han cuestionado la calidad de la educación. De tal manera, y lo digo sin ningún prejuicio, que en algún momento he llegado a pensar que en algunas esferas gubernamentales se preferiría que el 6% del presupuesto asignado a la Universidad Autónoma se desvíe mejor para becar a estudiantes hondureños y que se vayan a estudiar al extranjero. Pausa y retornamos. Me dicen desde Santa Rosa de Copán el periodista René Rojas, es cierto, Renato, aquí hasta la constancia del Partido Nacional le piden para aplicar a la beca 2020, hasta hijos de alcaldes nacionalistas y empleados públicos, sus hijos tienen ese beneficio. Bueno, pero igual recibo mensajes como el del empresario sanpedrano Rafael Flores. Se perdieron en el tema, me dice. No, yo creo que hemos llevado los dos temas, es decir, el tema central era lo jurídico, pero tanto Eval como Arnaldo se metieron a la calidad, pero la calidad también es un buen debate. Y yo creo que ambos temas han tenido el suficiente tiempo de discusión. El rector de la Universidad Tecnológica, Unitec, me estaba sugiriendo que le diéramos pase al estudiante Efraín Ordóñez, don Marlon Brevé. Luego,
recibo otros mensajes. El problema en este país es que esas becas de las que habían o de las que hablan son para hijos de políticos o gente influyente. Bueno, el periodista Edwin Romero me dice que mejoren la educación en el país, no se necesita sedes para eso. Correcto. Ahora, en lo que estoy de acuerdo es que la autónoma, que es deficiente, no debería tener el derecho de controlar a las demás universidades. Debe haber un Consejo de Educación Superior pues sí, que eso es lo independiente, dice. Me dice Germán Espinal, la Universidad Autónoma ha tenido posgraduados de prestigio que ha formado presidentes de los bancos centrales de los países centroamericanos y ministros de finanzas y prestigiados académicos que se sienten orgullosos y prestigiados de haberse graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Luego el empresario de Choluteca, Neri Galo, me dice entonces la propuesta de Val, luego de unir al país en la miseria, es cerrar la UNA. Bueno, continuemos con el debate, rector. Mire, en primer lugar quiero decirle al ministro Eval que estoy completamente de acuerdo en algo que él mencionó, y es que esta mañana hemos tenido un debate de altura. Y eso es muy importante porque eso precisamente caracteriza a nuestra universidad y es lo que hemos querido tener en este momento en la universidad para poder lograr una estabilidad de pensamiento, un libre pensamiento dentro de la universidad. Así que lo que mencionaba alguien por ahí de que esto no ha sido consensuado, esto ha sido consensuado en el Consejo Universitario, en donde todas las facultades y todos los claustros están presentes y sus representantes se han pronunciado por unanimidad. Eso en primer lugar. Pero en realidad, en el tema de la calidad, créanme que nosotros estamos trabajando, y tan es así que por primera vez, repito y recalco, la universidad ha aparecido en el ranking mundial por primera vez, producto del trabajo que se está realizando. Esto no es que Francisco Herrera lo hizo, es que la universidad está apostando por la investigación, que está muy fuerte, a pesar de que estamos en pandemia, estamos muy fuertes, evolucionando, y nos ha permitido que Francia, por ejemplo, nos haya dado una calificación extraordinaria a través de HCERES, y nos ha permitido que ahora ese ranking lo tengamos. Eso nos apoya para continuar trabajando. Pero lo que estamos discutiendo hoy no es eso. La pregunta ¿es o no legal el artículo 160? Por supuesto, es constitucional, por lo tanto, ese artículo nos da a nosotros la facultad, y nosotros como universidad tenemos el Consejo de Educación Superior. Esta mañana, al terminar este foro, tengo reunión con los rectores de todas las universidades en el Consejo de Educación Superior que yo presido, pero que todos discutimos ampliamente y que en este momento hemos denominado la Universidad Hondureña, porque estamos trabajando al unísono todas las universidades. La pregunta es, ¿ese artículo 34 es o no ilegal? Esa es la pregunta. El artículo 34 de la ley orgánica. De la ley de la sede. Es un artículo a todas luces absolutamente ilegal porque va en contra de la Constitución. Eso es lo que estamos argumentando. El artículo 160 nos dice a nosotros que nosotros debemos regir, y no es que estamos nosotros imponiendo nada. Debatimos con enorme altura, así como lo hemos estado haciendo este día, en todas las reuniones del Consejo de Educación Superior, que esta mañana tendremos nuevamente, para continuar debatiendo, y en el seno de ese consejo, esta postura fue votada por unanimidad. El ejemplo claro en el pasado ha sido, por ejemplo, el Zamorano, que lo mencionaron, una universidad de enorme prestigio. Esa era la ruta para que pudiesen venir otras universidades al país. Nosotros no estamos cerrando las puertas a que vengan otras universidades. Lo que pasa es que tienen que seguir los trámites, así de sencillo. Es como ahorita en el tema de la vacunación, que la gente va a hacer una gran fila y de repente viene una persona y lo ponen de primero, todo el mundo se malea, como podemos decir popularmente. ¿Por qué? Porque no siguen el camino correcto. Nosotros estamos a favor de que mejore la educación, estamos a favor de que podamos tener esa confluencia, esa necesidad de unión entre todos los niveles educativos, y déjeme decirle, exministro Díaz, que lo tenemos. Con el ministro Bueso nos reunimos en el seno del Consejo Nacional de Educación, debatimos los temas, debatimos políticas, o sea, no es que estamos ellos por allá y nosotros por acá.
porque no hay un ellos y hay un nosotros, estamos todos juntos queriendo mejorar, y por esa razón la universidad actualmente ha mejorado ostensiblemente y va a mejorar aún más. Pero la pregunta es, ¿ese artículo 34 es ilegal o no? Esa es la pregunta. Por esa razón, nosotros tomamos y nos critican porque hemos nosotros agarrado ese artículo como base de nuestra pronunciamiento en cuanto al recurso de inconstitucionalidad. Pero lo hicimos porque lo tenemos extraordinariamente bien documentado. Lo hicimos porque está bien claro el hecho de que es ilegal. Entonces nosotros queremos ver qué va a decir la Corte Suprema. La Corte Suprema, si analiza objetivamente, jurídicamente, científicamente y apolíticamente, no le va a quedar más remedio que darnos la razón. Y si no lo hace, quedará en evidencia. Eso es lo que estamos planteando. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras plantea muy claramente, muy sustentadamente y muy objetivamente una documentación contundente. Entonces la pregunta que les hago es, la educación, la calidad, estamos trabajando en ello, despreocúpense, nosotros nos encargamos, pero encárguense ustedes de que la legalidad asista para que nosotros podamos tener ese documento claro, en el cual la Constitución, el artículo 160, como hemos dicho hasta la saciedad, está claramente diciendo que nosotros tenemos que regir la educación superior del país. Eso es lo que estamos discutiendo y eso es lo que vamos a hacer. Voy con Evali y con Arnaldo. Evali y Arnaldo. Sí. Este párrafo del artículo, gracias. Este párrafo del artículo Sí. 160. Este párrafo del artículo 160 de la Constitución de la República, como no ha sido reformado, me parece a mí, desde mi limitada formación jurídica, porque los periodistas apenas llevamos 16, 20 clases de derecho. Llevan bastante. Solo tendrán validez oficialmente los títulos de carácter académico otorgados por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, así como los otorgados por las universidades privadas y extranjeras, reconocidos todos ellos por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Cuál es el artículo que habla de que la universidad regirá la educación superior? Es el mismo, pero arriba el primero. Es el mismo arriba el primero. La Universidad Autónoma de Honduras es una institución autónoma del Estado con personalidad jurídica, goza de la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional. Solo escúchenme 45 segundos. Yo creo que sí, la Sala Constitucional, en todo caso, si se vota por unanimidad o los 15 magistrados votan a favor de este argumento, de este recurso presentado por ustedes como universidad, se debilita todo el organigrama de las zonas de empleo y desarrollo económico. Como creo también que si el Poder Judicial se pronuncia en contra del argumento de ustedes, se evidencia una vez más el Poder Judicial. Por lo inapelable de este artículo 160, la universidad rige la educación superior y punto. Michael Sandel, uno de los grandes pensadores actuales, dice que una dictadura comienza cuando el Poder Judicial se somete al Poder Ejecutivo. Gracias. Ojalá. Me gustaría, Renato, reaccionar un poquito porque creo que se han dicho algunas cosas que me gustaría aclarar. Primero, aquí yo no he escuchado a Arnaldo, y yo no lo he dicho, que hay que desaparecer la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Yo me gradué en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, soy producto de ese esfuerzo que hay en la Universidad Nacional Autónoma. Si no hubiese existido Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Eval Díaz no se hubiera graduado a nivel superior. Yo no sería abogado. Mis padres no tenían la capacidad de poder mandarme una educación, a recibir una educación privada en una universidad privada, y mucho menos enviarme al extranjero. Así que yo estoy agradecido con la universidad, creo que la universidad debe mejorar, creo que la universidad dirigida por el rector ha avanzado mucho, eso yo quiero dejarlo bastante claro. Jamás he dicho, no he oído a Arnaldo, pero yo quiero fijar mi posición, que no estoy promoviendo ni la desaparición ni el debilitamiento de la autónoma, al contrario,
la universidad debe fortalecerse, pero eso no me inhibe a poder exponer cuáles fueron los debates que hubo en el Congreso Nacional y que en algunos temas yo los comparto. Por ejemplo, el tema de la colegiación obligatoria. Ese es un tema que ya fue superado en otros países en base al derecho internacional de los derechos humanos, porque nadie puede ser obligado a asociarse o afiliarse a una organización a la cual él no quiere hacerlo. Y en Honduras, por mandato constitucional y legal, tenemos que colegiarnos. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido sendas sentencias diciendo que eso no es obligatorio, ¿verdad? Pero bueno, ese es un debate aparte que tenemos que tener, y que Honduras es signatario de la Convención Americana de Protección a los Derechos Humanos, y esas sentencias también son obligatorias aquí en el país. De ahí decir que el tema de la educación en las zonas de empleo es alternativo, es decir, no está rompiendo el esquema del resto del país, sino que dice, bueno, en una zona de empleo puede haber y damos esa oportunidad a través de esta legislación, hablo como país, para que puedan establecerse zamoranos y otro tipo de escuelas que le permitan al hondureño poder estudiar aquí a un bajo costo o becado por el mismo Estado. Yo recibí una beca. ¿Cuál beca? No pagar. La educación gratuita es una beca, porque si hubiese tenido que pagar, pero el Estado pagó por mí y está pagando por miles de estudiantes. Entonces, ¿qué aspiramos los hondureños? Que la educación cada día vaya mejorando y sea de mejor calidad. Yo a Julio, con sus argumentos, le diría, bueno, Julio, usted era parte del gobierno cuando se aprobó este régimen de pero no era diputado, no era diputado, ministro. Usted era miembro del gobierno. Pero no tuve la posibilidad de votar, y no levantó. Hubiera votado en contra. Julito, ¿verdad? Yo no lo interrumpí. No rompamos el esquema de llevar aquí en este debate. Usted está diciendo que yo tenía, ¿verdad? La posibilidad, ¿qué posibilidad tenía yo? Vamos a ver, Julio, usted era miembro del gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa. Y me pronuncié en contra. Y usted estuvo consciente y en aquel momento no se manifestó, claro, no hay una manifestación en contra de Julio hasta ahora. Entonces, ese tema hoy, es decir, ya cuando 8 años después fijar una posición, cuando en aquel momento no se dijo nada, queda ahí un poco la duda. Pero bueno, yo creo en la educación pública, creo en la educación gratuita, quiero que la Universidad Nacional Autónoma se mejore, que avance cada día, aspiro a que tengamos una educación superior de primera calidad para que los hondureños encuentren en las universidades, especialmente los que no tienen posibilidad de ir a una privada, graduarse con una educación y formación académica pertinente. Ahora, yo no sé cómo alguien puede ir a la universidad, graduarse, invertir tiempo y dinero, y luego salir al mercado y no encontrar trabajo, como decía el amigo ahí, que no solamente hay que formar para el trabajo, sino también para otras cosas. Entonces yo creo que una de las funciones principales de un grado académico es que quien se gradúa tenga la posibilidad de encontrar un empleo y bien pagado de acuerdo a su nivel académico. Entonces, aquí se trata de puntos de vista diferentes. Ahora, en cuanto al jurídico, Renato, yo discrepo con usted. Si la Corte Suprema de Justicia no emite una sentencia y no está de acuerdo con la opinión suya, que la opinión de Renato Álvarez, no significa que la Corte esté equivocada. Al contrario, el Pacto Social dice que aquí quien dirime las sentencias es la Corte, la Sala Constitucional. Si la Sala Constitucional emite una sentencia y dice, yo encuentro que el artículo 34 de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo es inconstitucional, aquí nadie va a ir a la calle a romper vidrios ni vamos a salir insultando a la Corte, esa es la voz de la Corte y punto, ¿verdad? Pero yo creo que también el resto de la población debemos asumir esa actitud de respeto a la institucionalidad, porque al final en todos los países la última voz, la última instancia que define estos temas es la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional, según el órgano que tenga. En mi opinión, la reforma que hizo el Congreso y la ley orgánica se ajustan a la Constitución, son constitucionales, pero es mi opinión, ¿verdad? La Corte puede opinar diferente y no por eso voy a decir, bueno, no me gustará la sentencia de repente, pero no por eso voy a descalificar o voy a decir que es espurio o que es ilegítimo o que es algo que no vale,
porque entonces no se vale, que solo cuando me favorece reconozco y cuando no me favorece no reconozco. Entonces es un tema, creo, de construir institucionalidad, y ahí está la Corte. Yo creo que todos vamos a estar pendientes de qué es lo que va a resolver la Sala Constitucional. Hay que darles espacio. Entiendo que va a haber otras acciones de inconstitucionalidad, y qué bueno que se presente, porque así se va ya dirimiendo este debate y se va estableciendo cuál es la verdad legítima, que es al final lo que dice una Sala Constitucional a través de una sentencia. Vamos a la pausa comercial, ya en la recta final, los comentarios finales de nuestros panelistas, Julio César Raudales, Francisco José Herrera, Aida Romero, Efraín Ordóñez, Eval Díaz y Arnaldo Castillo. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Más noticias en tunota.com, tu lugar en el mundo digital. Si está pasando, está en tunota.com. Titulares: Embajada de Estados Unidos abre programa de becas para hondureños. Mira cómo puedes aplicar. Día seco y estable, algunas lluvias nocturnas para hoy viernes 23 de julio. Vía Copeco pretenden contratar personal extra para atender pacientes en triajes. Tomás Zambrano dice: Jorge Calix es un mentiroso, él redactó dictamen que impone cárcel a consejeros del CNE. Ana Paola Hall: no voy a lavar trapos sucios en mi casa, mi deber es informar a la ciudadanía. Confirman cancelación de paro de transporte programado para hoy viernes, así que usted puede movilizarse sin problemas. Estas y otras noticias, amplíelas ingresando a tunota.com, tu lugar en el mundo digital, y por cortesía de Banco de Occidente. Solución al instante con nuestro adelanto de salario. ATM, Occidente en línea, ventanillas a nivel nacional. Solicítalo ya. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Vamos a los comentarios finales. Comienzo con el ministro Arnaldo Castillo. Creo que pinchó una tecla y nos quedamos sin audio, Arnaldo. Sí, gracias, Renato. Solo quería despedirme diciendo de que no hay que darle la oportunidad al estudiante hondureño, al joven hondureño, de que pueda estudiar aquí en el país bajo otros niveles educativos y probablemente bajo otra currícula. No queriendo decir de que la calidad de la Universidad Autónoma de Honduras se está poniendo entredicho, ¿verdad? Pero pienso de que debemos de entrar a este tema con una mente más abierta, y como lo decía Eval también, hay un derecho también, ¿verdad?, del hondureño y del ser humano de poder escoger dónde quiere estudiar y bajo qué términos también. Muy bien. Efraín Ordóñez. Sí, bueno, primero, yo creo que lo que estamos en discusión aquí, ¿verdad?, y ese era el debate, es la cuestión de la legalidad de los artículos que se han mencionado, pero también de la legitimidad, y hacerles saber de que el estudiantado consciente, porque siempre hay particulares, ¿no?, que están en desacuerdo, y hay opiniones, y eso está bien, ¿no? En todas las sociedades es lo correcto que se dé, pero que nosotros estudiantes de manera autónoma nos convocamos para poder respaldar este proceso que nos parece que es una posición digna e histórica de la universidad en este momento, y que nos manifestamos en contra de la sede, ¿no? Consideramos de que no es necesario llegar a esos puntos de vender el territorio nacional, de despojar con la excusa de generar empleo, por un lado, y por otro lado, lo que yo les podría decir sobre todo al secretario de la presidencia, es que si a usted les interesa realmente la calidad del egresado de la educación, preocúpense también porque la gente no se muera, preocúpense para que este COVID no se siga propagando, por los hospitales móviles, preocúpense para que la gente tenga comida en sus casas, para que tenga salud, no solamente la educación no se da de manera aislada. Entonces el Estado tiene que estar presente, y es su función, bueno, como funcionarios públicos, velar
por la integridad del ser humano, ¿no? Gracias, Efraín Ordóñez. Abogada Aida Romero. Sí, a través de este recurso de inconstitucionalidad, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está defendiendo el Estado de Derecho, está defendiendo la Constitución. Si vivimos en un verdadero Estado de Derecho, la Corte Suprema de Justicia no solo deberá declarar inadmisible este recurso de inconstitucionalidad, sino que deberá declarar inaplicable, con efectos derogatorios, el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Sede, por ser violatorio del artículo 160 constitucional, que le da la facultad exclusiva a la universidad de dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del país. Gracias, abogada. Vicerrector Julio Raudales. Gracias, Renato. Lo que está a la vista no requiere anteojos. Yo vuelvo al texto, como bien dijo la abogada. Si existe justicia en el país, es evidente que tiene que declararse inconstitucional ese artículo 34. Y quiero referirme brevemente, Renato, a lo que mencionaba el exministro Díaz, ¿verdad? Yo estaba, en efecto, en el gobierno cuando se aprobó esa ley, pero quiero decirle que a mí me contrataron o me llamaron al gobierno por un elemento exclusivo, y era llevar adelante el Plan de Nación, una ley que está vigente en el país, que no ha sido derogada y que sin embargo no está siendo aplicada en el país. Una ley, Eval, que mandaba a que empujáramos el desarrollo regional enmarcado en la Constitución de la República y en la ley. En ningún momento la ley del Plan de Nación violaba la Constitución de la República ni violaba la soberanía nacional, o viola, mejor dicho, porque está vigente, repito. Y lamentablemente, por andar con ideas, y yo lo mencioné el otro día en un artículo, por estar con ideas, los José Arcadio Buendía, ¿verdad?, que cada vez que venían los gitanos compraba un asunto nuevo, pareciera que cuando viene también acá un gitano con una nueva idea lo compramos nosotros también. Evitemos eso. No hay puerto adecuado para un barco que no tiene dirección. No hay buen viento para un barco, para una nave que no tiene dirección. Okay. El Plan de Nación le daba esa dirección al país y lamentablemente la dejaron de lado. Hay que retomar eso y sobre todo hay que volver al Estado de Derecho para asegurarnos de que el país pueda enrumbarse de manera adecuada, si no, vamos a seguir perdidos. Gracias, vicerrector Raudales. Exministro Eval Díaz. Y agradecer, Renato, el espacio, saludar nuevamente al rector, a Julio, a la abogada y al estudiante universitario. Ha sido un debate de altura. Yo quiero reiterar mi gratitud a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, porque ahí me gradué con el título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y después abogado. Si no hubiera sido por la universidad, probablemente no estaría sentado aquí debatiendo con ustedes. Yo quiero lo mejor para la universidad, pero sobre todo para los estudiantes, que cada día reciban una mejor educación con calidad, pero aspiro que también haya más inclusión y más hondureños tengan acceso a la educación superior, y aspiro a que todos esos estudiantes encuentren un empleo bien pagado cuando salgan fuera del campus universitario. No creo que esta vía que abrió el Congreso Nacional a través de la Constitución y la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo ataque a la universidad, no lo creo. Creo que más bien va a ayudar a conseguir los objetivos de Plan de Nación, lo cual comparto con Julio. Pero Julio, si me vas a decir que soy Arcadio Buendía y que compro cada novedad, bueno, todos los años aparecen innovaciones, especialmente en la tecnología. Yo soy amante de la innovación, soy un soñador de las cosas nuevas y quiero un nuevo país, quiero un nuevo Honduras, quiero más oportunidades para los hondureños y que tengan oportunidades de empleo bien pagados, y estoy seguro que si le damos la oportunidad a este régimen de las zonas de empleo, vamos a sacar a muchos hondureños de la pobreza y muchos hondureños van a encontrar esas oportunidades que hoy no encuentran en este mercado laboral, que además ha sido castigado por una pandemia y a la que tú te has referido con la disminución de la inversión extranjera directa, pero desconoces también una crisis mundial. Y también, bueno, este debate va a seguir, pero confío y respetaremos, por supuesto, la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias y un saludo a todos. Eval Díaz. Bueno, para la gente que de repente se está preguntando en qué ministerio
está Arcadio Buendía o llamando a sus amigos. Oíme, vos conoces a un Arcadio Buendía, funcionario del gobierno. José Arcadio Buendía es un personaje ficticio de la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Fue el patriarca y fundador de Macondo, el pueblo ficticio donde se desarrolla parte de esta novela y de otras del autor colombiano Gabriel García Márquez. Finalizamos con el rector de la Universidad Autónoma de Honduras, don Francisco José Herrera. Muchas gracias, licenciado Renato Álvarez. Un agradecimiento a los panelistas que me han acompañado, compañeros universitarios. Un saludo a los panelistas que nos han acompañado. Y estoy casi en un 98% de acuerdo con lo que expresó finalmente el exministro abogado Eval Díaz, en el sentido de que eso es realmente lo que todos queremos, esa mejoría, esa calidad, esa inclusión y esa posibilidad de que nuestros hondureños, al salir de nuestra universidad, de que los que estamos presentes casi todos fuimos egresados y muchos hondureños son egresados de esta casa de estudios que nos enorgullece. Ya se pueden imaginar el enorme honor que tengo yo de presidirla en este momento. Sin embargo, me toca defenderla. Sin embargo, para mí es absolutamente menester dejar muy en claro que el artículo 160 ha sido agredido por este 34. Y esa es la génesis de todo este debate de altura. Como le digo, coincido con usted en ese sentido. Y este es uno de muchos que podrán haber. Este es un recurso inconstitucional de otros que podrán venir. Pero en este momento le hacemos la pregunta a la Corte. Este artículo, que evidentemente está sumamente bien sustentado, la postura universitaria a través de recursos de inconstitucionalidad por agredir el artículo 160 y otros, queremos ver cómo se pronuncia la Corte, porque es como evidente lo que estamos presentando. Estamos convencidos de haberlo hecho con absoluta certeza. Así que esperaremos ansiosos la respuesta de la Corte y esperamos que los hondureños comprendan que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es inclusiva y sobre todo no queremos excluir que vengan otras posibilidades de educación superior del país, de ninguna manera, pero para poder hacerlo tienen que entrar por la vía correcta y tiene que ser supeditándose precisamente a ese artículo 160 que está vigente porque no ha sido derogado. Bueno, a quienes juegan la loto o la chica, relacionan estos números 160, 34 para hoy o para mañana, que les puede ir bien. La última pausa. Está bueno. Los invito para que continúen con nuestra programación las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder de Honduras. Buen día.